Buenas noches y Dios bendiga de manera muy especial a todos los hermanos y amigos que puedan estar, ¿verdad?, conectándose en este momento o más adelante tengan la oportunidad de poder ver, ¿verdad?, esta enseñanza y este video. Así que aquí está, les saludamos, aquí está su iglesia, Iglesia Alianza Cristiana y Misionera Casa de Oración, aquí desde la ciudad de Brandon, Florida. Reciba un saludo muy especial de nuestro amado pastor Fabio Flores, y aquí está su hermana Iliana Fernández. Como cada miércoles aquí en Casa de Oración, damos gloria a Dios porque damos una mirada a los proverbios, esta oportunidad preciosa que el Señor nos da de poder estudiar y la palabra del Señor, poder ver qué consejo, qué palabra el Señor tiene para cada uno de nosotros. Así que yo les invito a ustedes en la comodidad de su hogar que abra la palabra y tenga este espacio y de compartir juntos que el Señor nos quiere hablar en esta maravillosa noche. Así que vamos a estar en esta noche compartiendo en Proverbios capítulo 14 y vamos a estar leyendo desde el versículo 9 hasta el versículo 19. Le pedimos al Dios Todopoderoso que nos dé sabiduría. Le pedimos al Dios Todopoderoso que nos llene de su presencia, que nos dé la gracia y el favor, ¿verdad? Y con toda humildad de poder compartir y que la misma palabra hable a nuestros corazones y a nuestras vidas. En el nombre precioso de Jesús, amén, amén. Y leemos así, quiero que me acompañen. Dice así desde el versículo 9. Dice, los necios se mofan del pecado, mas entre los rectos hay buena voluntad. El corazón conoce la amargura de su alma, y extraño no se entremeterá en su alegría. La casa de los impíos será asolada, pero florecerá la tienda de los rectos. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Aún en la risa tendrá dolor el corazón, y el término de la alegría es congoja. De sus caminos será hastiado el necio de corazón, pero el hombre de bien estará contento del suyo. El simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. El sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. El que fácilmente se enoja, dice la palabra, que hará locuras. Y el hombre perverso será aborrecido. Los simples heredarán necedad, mas los prudentes se coronarán de sabiduría. Los malos se inclinarán delante de los buenos, y los impíos a las puertas del justo. Damos gloria a Dios por su palabra preciosa. Que el Señor, ¿verdad?, nos hable de manera especial, porque la palabra del Señor siempre habla a nuestros corazones. Cuando yo comencé a leer estos versículos, y específicamente ese versículo 9 donde comienza, los necios se mofan del pecado. Yo no sé si usted ha tenido la experiencia donde usted haya tenido que decirle a alguien en particular o a un grupo en particular que están hablando sobre un tema o están haciendo una broma y usted le tiene que decir, oye, eso a mí como que no me da gracia. O mira, con el permiso y con todo el respeto, ¿verdad?, que te quiero decir que a mí no me gusta relajar de esa manera. O conmigo no relajes de esa manera. O podría uno haber dicho, eso verdaderamente no me da risa. No me gusta tocar ese tema. Y si usted ha pasado por esa situación, usted sabe que es como una situación incómoda. Pero hay veces que
hay posiciones que uno tiene que no son negociables. Y hay temas que uno no le gusta entrar porque le incomodan y punto, no es negociable. Así que vemos aquí donde dice los necios se mofan del pecado. ¿Y qué es una persona necia? Una persona necia es una persona que es débil y que desprecia la palabra de Dios. Y aquí vamos a ver a través de la lectura que va a estar hablando de cualidades, características y actitudes particulares que nosotros podemos ver en personas necias. También habla más adelante de la persona impía, que reconocemos que la persona impía es una persona que completamente rechaza, ¿verdad? Rechaza todo lo que tiene que ver, ¿verdad?, con el Señor. La palabra necia es una palabra, la persona necia es una persona que es débil y es una persona que desprecia completamente la palabra de Dios, la obra de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Salvador. Y como habla más adelante sobre el impío, es una persona que rechaza completamente todo lo que tiene que ver con nuestro Señor. Y ahí vemos los necios, estas personas que son necias, que se divierten, que disfrutan el gozarse, ¿verdad? Y les da gracia todo lo que tiene que ver con el pecado. Y vemos que eso, ¿verdad? Inclusive le puede hasta dar gracia, porque dice que se mofan, que se burlan, ¿verdad?, del pecado. Y son personas que también pueden alegrarse y disfrutar de ver una persona que está bajo esa condición de pecado e inclusive pasando por consecuencias y estando pisoteados, por decirlo de esa manera, bajo esa condición de pecado que es tan triste. Estaba leyendo yo en un comentario, ¿verdad?, de la palabra de un gran comentarista sobre los proverbios, y estaba leyendo donde dice que al que solamente le debe de dar gracia y le debe de ser gracioso todo lo que tiene que ver con el pecado es a los demonios e inclusive al enemigo de las almas. A él sí le debe de dar gracia, pero a nosotros que conocemos que un día el Señor nos sacó de esa situación, de que un día usted y yo vivíamos, ¿verdad?, bajo esa condición de pecado. Y un día vino el Señor y nos sacó de esas tinieblas y nos sacó a su luz admirable. Por lo tanto, el que conoce estar en esa circunstancia, en esa situación, y ver la mano preciosa del Señor que nos rescata, a nosotros pues no nos da gracia esas circunstancias y esas situaciones donde habla la palabra que al necio disfruta y le da, ¿verdad?, gracia a eso. Nosotros como hijos de Dios debemos de procurar odiar lo que odia nuestro Señor. La palabra del Señor nos muestra a través de su palabra que el Señor con el pecado Él no quiere cuentas, y nosotros debemos de odiar lo que nuestro Señor odia, y nosotros tenemos que amar lo que el Señor ama, y sabemos muy claramente que el Señor, nuestro Dios, ama al pecador, pero no ama el pecado. Y nosotros tenemos que tener eso bien certero, ¿verdad?, en nuestros corazones. Dice, mas entre los rectos hay buena voluntad. Nosotros tenemos que procurar tener compasión. Nosotros tenemos que procurar nosotros amar a esa persona que está pasando por situaciones difíciles y esas condiciones que nos debe de dar tristeza. Nosotros mirar como mira nuestro Señor Jesucristo,
mirar con esa compasión, mirar con ese amor. Y eso solamente lo podemos adquirir, ¿verdad? A través de su presencia, a través de llenarnos de ese amor que solamente proviene de nuestro Señor. La buena voluntad, llenarnos de esa bondad que solamente nosotros lo podemos encontrar en nuestro Señor. Procurar que el Señor nos llene de su Espíritu Santo, de ese fruto del Espíritu, para nosotros poder ver esas vidas, ver esas almas, ¿verdad? Como el Señor las ve. Tener nosotros esa empatía de la condición en que se encuentran y nosotros poder y aprovechar ese momento a nosotros, ¿verdad? Llevar ese mensaje precioso que el Señor nos ha encomendado, de nosotros llevar esas buenas de salvación, porque usted y yo conocemos dónde estábamos en esas circunstancias, y qué bueno que nosotros podamos también llevar esa palabra de esperanza, que ellos también pueden salir, ¿verdad?, de esa situación en la que se encuentran, porque no sabemos, tan solo Dios es el que sabe los pensamientos, tan solo Dios es el que conoce los corazones de las personas que están pasando por procesos de debilidades, que están pasando por procesos de difíciles, de consecuencias terribles que lleva el pecado, y que el Señor nos ayude a nosotros ser, ¿verdad?, esos agentes, esos instrumentos preciosos en sus manos para nosotros poder tener esa palabra certera, para nosotros poder tener ese abrazo de parte del Señor, esa palabra, poder sembrar ese amor que solamente es a través de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor nos llene, que el Señor nos ayude a tener esa empatía, ¿verdad?, con aquel que está pasando procesos difíciles, porque así es nuestro Dios con nosotros. Qué bueno que Dios nos entiende, que Dios sabe cómo nos sentimos cuando se está luchando con procesos, con situaciones que todos las hemos experimentado, y el Señor está ahí. Y el Señor está ahí para levantarnos. Para eso, ¿verdad?, vino nuestro Señor. Así que dice su palabra, ¿verdad?, que en el versículo 11, más adelante, dice: la casa de los impíos será asolada, pero florecerá la tienda de los rectos. Esto me recuerda un comentario que dice: el justo es más feliz en las circunstancias más difíciles y más terribles que cualquier impío en la mayor prosperidad. La palabra del Señor dice en Proverbios 17, versículo 1, que mejor es un bocado seco en paz que casa de contiendas llena de provisiones. Así que es mejor, ¿verdad?, nosotros construir nuestra casa, nosotros construir, ¿verdad?, en todo lo que tiene que ver con nuestro Señor, y nosotros no tener ninguna duda de cómo prospera aquel, ¿verdad?, que vive a espaldas del Señor. Nosotros no tenemos por qué mirar cómo le va, cómo está construyendo, porque nosotros sabemos que al fin y al cabo nosotros sabemos cómo terminará el camino de aquel que vive a espaldas de Dios, cuál es su fin. Por lo tanto, nosotros es mejor procurar que la paz de Dios, es mejor procurar estar en los caminos del Señor, es mejor procurar construir cimentados en el camino de nuestro Señor, porque hay promesa maravillosa que Él respaldará, que Él cuidará, ¿verdad?, todo lo que nosotros procuramos entregárselo a Él y construirlo en Él. Más adelante dice, me encanta, ese verso 12 donde dice: hay camino que al hombre parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y dice: aún en la risa tendrá dolor el corazón. Hay caminos que al hombre le parece derecho. ¿Y cómo construye el hombre hoy en día?
A veces uno se pone a escuchar conversaciones y uno escucha a las personas y ellos se enfocan en hablar donde construyen sus caminos pensando en cosas terrenales, pensando en cosas materiales, pensando en todo lo que tiene que ver con este mundo. Y a veces, y cuando uno se pone a escuchar, no hablan nada a veces relacionado a todo lo que tiene que ver a nuestros asuntos, que son el reino de los cielos. Y a veces nosotros vemos como que hay un desenfoque a veces, donde y aún a veces en el pueblo de Dios que se nos olvida que esta no es nuestra patria, que esta no es nuestra aquí no es nuestra eternidad, aunque comenzamos aquí, ¿verdad?, a vivir nuestra eternidad aquí en la tierra, pero se nos olvida cuál es nuestro camino. Y qué privilegio nosotros saber cuál es nuestro camino. Nuestro camino es ir y encontrarnos con nuestro Señor Jesucristo. Nuestro camino nos lleva al reino de los cielos. Nuestro camino nos lleva a esas moradas maravillosas que el Señor ha preparado para nosotros. Por lo tanto, todo lo que nosotros tenemos que ir construyendo y todo lo que nosotros tenemos que ir pensando en este caminar es ciertamente cuál es la voluntad de nuestro Señor. Es ciertamente saber qué es lo que tengo que quitar, qué es lo que tengo que el Señor me ayude a dejar para que el Señor siga, ¿verdad?, construyendo en mí, para que el Señor siga perfeccionando esa obra buena que Él comenzó en mí, para que yo siga caminando pasos hacia adelante. Vive Jesús, para yo seguir santificándome, para que el Señor me ayude a seguir purificando, para que el Señor siga perfeccionando, para que el Señor siga moldeando y haciendo esa obra maravillosa en mi vida, para yo poder en este camino completar esa obra maravillosa que Él quiere hacer en mi vida. En yo poder lograr hacer lo que el Señor me llamó a hacer aquí, en este tiempo difícil, ¿verdad? En estos tiempos, ¿verdad?, que no son fáciles, porque vemos aquí a través de la palabra que nos está diciendo, donde nos estamos encontrando con gente difícil, ¿verdad?, que puede entrarle hasta burlándose, ¿verdad?, de nosotros los hijos de Dios, de burlarse de lo que creemos, de burlarse a quien servimos, porque son tiempos difíciles. Y eso me recuerda que aquí en Casa de Oración este fin de semana estuvimos celebrando la gira misionera. Y eso estuvo, hermanos, precioso, precioso. Si usted no vino, se lo perdió. Pero gloria a Dios, está por internet, que ahí lo puede ver. Y fue precioso. Y el tema era ir a los lugares difíciles. Pero el misionero y el predicador del fin de semana, él hablaba de que aun cuando el Señor nos llama a sitios difíciles, a lugares difíciles, el Señor, estamos en este tiempo exponiéndonos también a personas difíciles. Y ese es el tiempo que nos ha tocado. Pero ¿sabe qué? Es un tiempo de oportunidad y tiempo de bendición, donde el Señor nos llamó a hacer un trabajo y hacer una obra maravillosa con su ayuda. Así que hoy celebramos que sabemos el camino que nosotros estamos caminando, que sabemos el camino en el cual estamos trazando. ¿Y usted sabe qué? Que el poderoso está caminando con nosotros, que el poderoso prometió que estaría con nosotros todos los días, en todo tiempo y en todo momento, en lugares difíciles, en tiempos difíciles, trabajando con personas difíciles. Él está con nosotros. Así que nosotros gocémonos que sabemos el camino por el cual nosotros estamos andando. Gocémonos de que nuestro Dios camina con nosotros, de que sabemos lo que estamos haciendo con su ayuda, a través de su consejo, a través de su palabra. No como aquel que piensa
y es una exhortación, si usted no conoce al Señor y le llega esta grabación y usted no sabe, bueno, qué camino yo estoy construyendo, a dónde yo quiero ir, pues hoy una buena noche para usted decir, Señor, ayúdame, Señor, traza mi camino. Yo quiero encomendarme a ti para que seas tú guiando mis pasos, para que entonces yo pueda dar pasos certeros, pasos que me lleven ¿a dónde? A la eternidad, y no pasos que me lleven ni caminos que me lleven a la muerte, porque el fin del que camina sin Dios, porque el fin del que decide vivir espaldas de Dios, porque el fin del necio, el que no reconoce, el que rechaza, el que no quiere saber nada de Dios, es la muerte. Es muerte y muerte por la eternidad. En algún momento pueden transmitir gozos, ¿verdad? Pasajeros, gozos temporales que ofrece este mundo. Pero ese gozo, como dice su palabra, es pasajero. Pero el que sabe el camino por el cual está andando, el que sabe para dónde va, mira, hay un gozo que no hay circunstancia, como estaba indicando hace un minutito, no hay circunstancia que pueda ser tan terrible que al final, con la ayuda del Señor, nosotros podemos gozarnos. Y a veces pasamos por circunstancias tan y tan dolorosas y vemos hermanos que pasan circunstancias tan dolorosas y tan difíciles que uno se pregunta, ¿y cómo puede estar sonriendo? ¿Y cómo puede estar en pie? ¿Y cómo puede gozar en medio de esa tormenta? Hay una diferencia. Hay una diferencia, porque sabe qué camino está trazando, qué camino está caminando, quién está al lado de él caminando, fortaleciéndolo y llenándolo de su presencia. Aleluya, qué precioso. Dice su palabra más adelante, pero el hombre de bien estará contento del suyo. Hoy estamos contentos de que el Dios Todopoderoso camina con nosotros. Después más adelante vemos en estos versículos del 15 en adelante, donde habla empezando que el simple todo lo cree. Y estos versículos que comienzan dan como una invitación a los beneficios cuando nosotros adquirimos sabiduría. Y hemos hablado desde el principio de los proverbios que toda sabiduría proviene ¿de qué? ¿Del qué es toda sabiduría? Nuestro Señor Todopoderoso. Él es el poderoso, el que tiene toda la sabiduría. Y cuando nosotros no procuramos la sabiduría del Señor, que Él nos dice y nos invita a pedirla, está en su palabra, a través de su consejo maravilloso. Cuando nosotros no procuramos pedir la sabiduría, llenarnos de ella, nos arriesgamos ¿a qué? A ser simple, a todo creerlo, a ser insensato, a carecer de buen juicio, a veces hasta a enojarnos con facilidad, porque reaccionamos rápido, porque no hablamos antes de pensar, le tomamos juicios a la ligera. Por lo tanto, el Señor nos invita, pide sabiduría, a nosotros tener prudencia, ser prudentes, mirar bien las cosas, no ser rápidos en juzgar, no ser rápidos en censurar, no ser apresurados, ¿verdad? Y eso es en todos los aspectos, en la toma de decisiones, en la situación en la cual podamos estar con nuestro hermano, a la hora de dar un consejo, a la hora de, ¿verdad?, de estar al lado de este hermano, de esta persona que el Señor pone en nuestro camino, y poder tener esa empatía, sabiduría, para dar un buen consejo. Eso el Señor nos llama. Así que los simples, cuando no adquirimos y no pedimos la sabiduría del Señor, puede pasar que ¿qué? Pasa, lo dice la palabra. Versículo 18, los simples heredarán necedad, mas los prudentes se coronarán de sabiduría.
Así que hoy en esta noche a procurar sabiduría y prudencia. Los malos se inclinarán delante de los buenos y los impíos a las puertas del justo. Al final, cuando nosotros nos depositamos en las manos del Señor, al final, cuando nosotros seguimos el consejo de nuestro Señor, al final, cuando nosotros nos inundamos en seguir su palabra, su consejo, su guianza, al final cuando nos llenamos de esa sabiduría, al final cuando pedimos esa prudencia, el Señor guía nuestros pasos, el Señor nos ayuda y podemos decir y podemos tener la certeza que seremos más que vencedores en Cristo Jesús, en cualquier circunstancia que se nos presente. Así que no tenemos por qué tener temor, así no tenemos por qué sentirnos intimidados de aquel que decide burlarse, de aquel que decide vivir una vida a espaldas al Señor. Es tiempo, en este tiempo difícil, en este tiempo donde estamos rodeados de personas difíciles, llenarnos de la sabiduría y de la prudencia del Señor. Así que yo les invito en esta hermosa noche a que sigamos llenándonos de su palabra y pidiéndole al Señor la sabiduría que solamente proviene de Él. Así que vamos a orar ahí en la comodidad de su hogar. Ore al Señor y yo espero que haya sido de bendición, así como ha sido para mi vida y que el Señor nos ayude a seguir anhelando de esa sabiduría que solamente Él nos da. Señor, gracias por tu palabra preciosa. Gracias, Señor, por esta experiencia maravillosa, por todo lo que has hablado a nuestras vidas. Y yo te pido en esta hora, Señor, mi Dios, cada vida que está escuchando, que le ha llegado, ¿verdad?, esta palabra, Señor, esta enseñanza. Oh, Señor Padre, procuramos, Señor, más sabiduría, procuramos más prudencia, procuramos más llenura de ti, porque toda esta palabra, todo este consejo nos va a llenar, Señor, de sabiduría y va a guiar nuestros pasos, Señor, y podamos estar seguros de que daremos pasos seguros en ti, en el nombre precioso de Jesús. Y tú recibes gloria y recibes honra. Amén, amén y amén. Hermanos que me escuchan, amigos que me escuchan, tengan una hermosa noche, sigan meditando en la palabra. Aquí está su iglesia, Casa de Oración. Le invitamos ¿verdad?, a que cada miércoles sea usted conectándose. Aquí a mitad de semana, una palabra preciosa que el Señor pone, ¿verdad?, en los corazones de cada uno de los hermanos que estamos compartiendo la palabra. Los viernes está la iglesia en discipulado, estudiando la poderosa palabra del Señor. La juventud de la casa se reúne y el domingo a las 11 de la mañana está la gran celebración, esa fiesta de alabanza y adoración de la predicación de su palabra. Así que si usted no tiene una iglesia, haga de Casa de Oración su iglesia. Dios les bendiga mucho y muchas bendiciones.